El poder del perdón, sanando heridas del pasado. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mateo 6:14. El poder transformador del perdón es uno de los mayores regalos que Dios nos ha dado. En un mundo marcado por el dolor, las ofensas y los malentendidos, el perdón se alza como un puente hacia la libertad y la sanación interior. Hoy exploraremos un viaje hacia la liberación de aquellas cadenas invisibles que nos mantienen atados al resentimiento y al dolor. Un viaje que comienza con entender qué es realmente el perdón desde la perspectiva divina. La verdad sobre el perdón es uno de los conceptos más malentendidos en nuestra vida espiritual. Muchos lo ven como un simple acto de decir te perdono, mientras que otros lo confunden con olvidar el daño recibido o incluso justificar acciones incorrectas. Sin embargo, el verdadero perdón tiene raíces mucho más profundas. En el idioma griego del Nuevo Testamento, la palabra utilizada es apiemi, que literalmente significa soltar o liberar. Es como abrir las manos y dejar caer aquello que hemos estado aferrando con tanta fuerza. El perdón es liberar el resentimiento que nos mantiene atados al pasado. Es decidir conscientemente que esa herida ya no tendrá poder sobre nuestro presente ni definirá nuestro futuro. Es un acto de valentía que nos permite avanzar hacia la plenitud que Dios ha diseñado para nosotros. El rey David lo expresó bellamente en el Salmo 103:12 cuando dijo: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Este es el modelo divino de perdón, una separación completa entre la persona y la ofensa. El verdadero perdón no minimiza el daño ni pretende que no ocurrió. Por el contrario, reconoce plenamente el dolor, pero elige no permitir que ese dolor determine el rumbo de nuestra vida. Como escribió Pablo en Filipenses 3:13-14, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El perdón es un acto de obediencia a Dios y un regalo que nos damos a nosotros mismos. Es elegir la libertad en lugar del cautiverio emocional. Es abrir la puerta de la celda donde nosotros mismos nos hemos encerrado. Los obstáculos del perdón. A pesar de sus beneficios evidentes, perdonar genuinamente puede ser uno de los mayores desafíos que enfrentamos como seres humanos. ¿Por qué nos resulta tan difícil? Exploremos 3 razones fundamentales. Primero, tenemos una idea errónea de justicia. En lo profundo de nuestro corazón, sentimos que perdonar equivale a decir que lo que pasó está bien, o que la persona que nos lastimó queda impune. Pensamos, si perdono, entonces la otra persona se sale con la suya. Esta percepción confunde el perdón con la ausencia de consecuencias. Pero Dios nos recuerda en Romanos 12:19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando perdonamos, no estamos anulando la justicia, estamos transfiriendo el caso a la Corte Suprema del Universo, confiando en que Dios, quien ve todas las cosas, administrará justicia perfecta en su tiempo y a su manera. El profeta Nahum nos recuerda que Jehová es lento para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Nahum 1:3. Podemos descansar en la certeza de que nada escapa a su perfecta justicia. Segundo, el dolor se convierte en parte de nuestra identidad. A veces, nos aferramos a heridas pasadas porque han formado tanto nuestra historia personal que tememos quiénes seríamos sin ellas. Nos definimos como la persona a quien le hicieron tal cosa o la víctima de aquella situación. Nos acostumbramos tanto a cargar ese peso que desarrollamos una extraña familiaridad con él, y lo desconocido, incluso si es la libertad, puede parecernos aterrador. Isaías 43:18-19 nos invita a una nueva identidad. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto, y ríos en la soledad. Dios nos llama a una nueva identidad como personas libres, redimidas y restauradas, como hijos e hijas del Rey, no como víctimas permanentes del pasado. Tercero, confundimos el perdón con la reconciliación.
Este es quizás uno de los malentendidos más comunes y dolorosos. El perdón es una decisión personal que tomamos independientemente de las acciones del otro. Podemos y debemos perdonar incluso a quienes nunca pidieron perdón, nunca reconocieron su error, o incluso a quienes ya no están presentes en nuestra vida. La reconciliación, en cambio, es un proceso relacional que requiere dos partes dispuestas y un camino de restauración. Requiere reconocimiento del daño, arrepentimiento genuino y acciones concretas que demuestren cambio. En 2 Corintios 5:18 leemos que todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. El modelo divino incluye tanto el perdón como un camino hacia la reconciliación, pero reconoce que ambos son procesos distintos. En algunas situaciones, especialmente aquellas que involucran abuso o daño continuo, el perdón es esencial para nuestra sanación, pero la reconciliación podría no ser segura ni sabia. Como dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Los beneficios del perdón. La misericordia de Dios se manifiesta no solo en el perdón que nos ofrece, sino también en los beneficios que experimentamos cuando elegimos perdonar a otros. La ciencia moderna confirma lo que la Biblia ha enseñado por milenios. Estudios realizados por instituciones médicas reconocidas han demostrado que quienes practican el perdón experimentan menos ansiedad, depresión y estrés, fortalecen su sistema inmunológico, disminuyen su presión arterial y reducen el riesgo de enfermedades cardíacas, mejoran la calidad de su sueño, experimentan niveles más bajos de dolor crónico, desarrollan relaciones más saludables, reportan mayor satisfacción general con la vida. El sabio Salomón lo expresó miles de años antes que la ciencia moderna cuando escribió en Proverbios 14:30, el corazón apacible es vida para la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Y en Eclesiastés 11:10 nos aconseja, quita de ti el enojo del corazón, y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. El resentimiento actúa como un veneno que consumimos nosotros mismos esperando que dañe a quien nos ofendió. Es como beber veneno esperando que la otra persona muera. El perdón, en cambio, es el antídoto que restaura nuestra salud emocional, espiritual y física. Cuando perdonamos, nos liberamos de la prisión invisible donde nos habíamos encerrado. Como dijo Louis B. Smedes, perdonar es liberar a un prisionero y descubrir que ese prisionero eras tú. La palabra nos recuerda en Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Cristo es nuestro modelo supremo de perdón. Desde la cruz, en medio de un dolor indescriptible, elevó esta oración por sus verdugos: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Si Cristo pudo perdonar en esas circunstancias, ¿no podemos nosotros, con su ayuda, perdonar las ofensas que hemos recibido? El perdón no es un sentimiento, es una decisión. No depende de cómo nos sentimos, sino de nuestra voluntad de obedecer a Dios y elegir el camino de la libertad. Pasos prácticos hacia el perdón. El camino del perdón es un proceso, no un evento. Requiere tiempo, oración y un compromiso continuo. Aquí hay 5 pasos prácticos que pueden ayudarnos en este viaje. Primero, reconoce completamente la herida. El verdadero perdón no comienza negando o minimizando el dolor. Por el contrario, empieza con la honestidad ante Dios y ante nosotros mismos sobre lo que sucedió y cómo nos afectó. El rey David modeló esta honestidad en muchos de sus salmos. En el Salmo 55, 12-14 escribió: No me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía, y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos, y andábamos en amistad en la casa de Dios. David no pretendió que la traición no dolía, reconoció su profunda herida como parte de su proceso hacia la sanación. De manera similar, el Salmo 62:8 nos anima: derramad delante de él vuestro corazón, Dios es nuestro refugio. Segundo, entiende que perdonar es un proceso, no un evento instantáneo.
No ocurre de la noche a la mañana, especialmente cuando las heridas son profundas. Dale tiempo a tu corazón. El perdón puede ser como las capas de una cebolla. A medida que sanamos un nivel, descubrimos que hay más profundidad en la herida que requiere atención. El apóstol Pedro le preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le respondió: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7, Mateo 18, 21-22. Esta respuesta no solo se refiere a perdonar a diferentes personas, sino también al proceso continuo de perdonar una misma ofensa cuyo dolor puede resurgir en diferentes momentos y circunstancias. Tercero, ora por quien te lastimó. Este es quizás uno de los pasos más desafiantes pero transformadores. Jesús nos enseñó: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, Mateo 5:44. Cuando oramos por aquellos que nos han herido, algo sobrenatural ocurre en nuestro corazón. No podemos odiar a alguien por quien oramos constantemente. La oración transforma no solo la situación, sino también a nosotros mismos. Intenta orar bendiciones específicas sobre esa persona, por su salud, su familia, su relación con Dios, su bienestar. Al principio puede sentirse forzado o incluso hipócrita, pero con el tiempo, el Espíritu Santo usa estas oraciones para transformar nuestras actitudes internas. Cuarto, libera expectativas sobre la otra persona. El verdadero perdón no depende de la respuesta del ofensor. No esperes una disculpa, un reconocimiento o un cambio de comportamiento como condición para perdonar. Esas expectativas nos mantienen encadenados a la persona que nos lastimó. En muchos casos, la persona que causó el daño puede no estar consciente de ello, puede no estar dispuesta a reconocerlo, o incluso puede ya no estar presente en nuestra vida. La buena noticia es que nuestro perdón no depende de sus acciones, sino de nuestra decisión. Como José declaró a sus hermanos que lo habían vendido como esclavo: ahora, pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Génesis 45, 5. José había perdonado mucho antes de reunirse con sus hermanos, sin saber si alguna vez tendría la oportunidad de reconciliarse con ellos. Quinto, busca apoyo cuando sea necesario. Algunas heridas son tan profundas que requieren acompañamiento profesional o pastoral. No hay vergüenza en pedir ayuda. Como nos recuerda Eclesiastés 4, 9-10, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Un consejero cristiano, un pastor o un grupo de apoyo pueden proporcionar la sabiduría, la perspectiva y el aliento necesarios para avanzar en el camino del perdón. La comunidad que Dios nos ha dado es parte fundamental de nuestro proceso de sanación. Mientras reflexionamos sobre estos pasos, tómate un momento para considerar: ¿a quién necesitas perdonar hoy? Tal vez sea a alguien más, tal vez seas tú mismo, o tal vez sea Dios, con quien has estado enojado por permitir ciertas circunstancias en tu vida. Porque si vosotros perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo 6, 14-15. Testimonio de transformación. La historia de José en el Antiguo Testamento nos ofrece uno de los testimonios más poderosos sobre el perdón transformador. A los 17 años, José fue traicionado por sus propios hermanos, quienes lo vendieron como esclavo por envidia. En Egipto, fue falsamente acusado y encarcelado injustamente durante años. Si alguien tenía razones para guardar rencor y buscar venganza, era José. Sin embargo, después de años de separación, cuando sus hermanos vinieron a Egipto buscando alimento durante una hambruna, José, ahora gobernador de Egipto, tuvo la oportunidad perfecta para vengarse. En uno de los momentos más conmovedores de la Escritura, José no solo perdonó a sus hermanos, sino que los consoló diciendo: ahora, pues, no os entristezcáis,
ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Génesis 45, 5. Años más tarde, después de la muerte de su padre Jacob, los hermanos temieron que José finalmente tomaría venganza. La respuesta de José revela la profundidad de su perdón. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Génesis 50 horas y 20 minutos. El perdón de José no solo sanó su propio corazón, sino que salvó a toda su familia y nación. José pudo ver la mano soberana de Dios incluso en las circunstancias más dolorosas de su vida. De manera similar, la parábola del hijo pródigo en Lucas 15 nos muestra el corazón perdonador del Padre, quien representa a nuestro Padre Celestial. Cuando el hijo que había desperdiciado su herencia en vicios regresó arrepentido, el Padre no lo recibió con reproches o condiciones, sino con brazos abiertos, un anillo para su dedo, calzado para sus pies y una celebración. Este es el modelo de perdón que Dios nos ofrece y nos invita a practicar. Como nos recuerda Efesios 4:32, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El perdón no cambia el pasado, pero transforma completamente nuestro presente y abre nuevos horizontes para nuestro futuro. Nos libera para vivir en la plenitud que Dios ha diseñado para nosotros. El camino del perdón puede parecer difícil, incluso imposible desde nuestra perspectiva humana, pero recordemos que no estamos solos en este viaje. El mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos habita en nosotros, capacitándonos para hacer lo que por nuestra propia fuerza sería imposible. En 2 de Corintios 12:9, Dios nos asegura, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es precisamente en nuestros momentos de mayor vulnerabilidad cuando el poder de Dios se manifiesta con mayor claridad. Jesús nos dejó estas palabras en Marcos 11:25, y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. El perdón no es opcional en nuestra vida cristiana, es fundamental. Es el reflejo del carácter de Cristo en nosotros y un testimonio poderoso para un mundo que anhela reconciliación y sanación. Hoy, te invito a dar un paso hacia la libertad del perdón. Puede que sea el primer paso en un largo camino, pero cada jornada comienza con un solo paso. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. Isaías 40:31. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si esta palabra tocó tu corazón, compártela con alguien que lo necesite. Hay muchas almas allá afuera, sufriendo en silencio. Y un solo mensaje puede ser la luz que necesitan. Suscríbete a este canal, Voz que Sana, para recibir más palabras como esta. Aquí siempre encontrarás un mensaje de esperanza, una voz que te recuerde que no estás solo, que Dios sigue obrando, aunque no lo veas. Que Dios te bendiga, y recuerda, no tengas miedo, Él está contigo, siempre.